Bueno, hoy, como no tuvimos la posibilidad de realizar la clase sincrónica, vamos a hacer esta grabación para que puedan aprender sobre lo que vamos a tratar hoy, que va a ser específicamente un texto de Gilles Deleuze llamado Potada sobre la sociedad de control, como podrán ver en esta diapositiva. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a ver una pequeña biografía del autor y de otro más que está muy implicado en el texto. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, Gilles Deleuze nació un 18 de enero de 1925 y murió un 4 de noviembre de 1995. Fue un filósofo francés considerado entre los más importantes e influyentes del siglo XX y desde 1953 hasta su muerte escribió numerosas obras filosóficas sobre la historia de la filosofía, la política, la literatura, el cine y la pintura, y fue un reconocido profesor de filosofía hasta su jubilación en 1988. Este autor es súper relevante, como pueden ver, para la filosofía contemporánea, y sería muy bueno que pudiesen darse la oportunidad de leer el texto, que tiene una extensión súper corta, en realidad, y van a poder después, ojalá, visitarlo a finalizar la clase en el momento en el que puedan, para que puedan más o menos quizás ver si entienden el texto, que la verdad no es tan complicado, menos aún si van a poder tener una clase. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿no? Michel Foucault está aquí porque tiene una implicancia muy importante a nivel teórico en el desarrollo del texto, donde Deleuze ocupa antecedentes de sus estudios y bueno, Foucault nació un 15 de octubre de 1926 y murió un 25 de junio de 1984. Fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés, y además fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y catedrático de historia de los sistemas de pensamiento en el Collège de France. Y esto desde los 1970 a 1984, su muerte. Su trabajo influye en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. Eh, como, como podemos ver en este último enunciado, por aquello mismo tiene, sobre todo en la filosofía francesa, una implicancia relevante que vamos a ver ahora en el desarrollo de algunos de sus conceptos. Uno de los conceptos que crea Foucault, que desarrolla una teoría al respecto, es sobre las sociedades disciplinarias. Bueno, Foucault situó las sociedades disciplinarias entre los siglos XVIII y XIX. Estas sociedades alcanzarían el auge, o sea, su auge a principios del siglo XX y proceden a la organización de los grandes espacios de encierro. Bueno, el poder hasta ese entonces se entendía como poder soberano. Las sociedades disciplinarias se caracterizarían por el encierro, es decir, el individuo siempre pasa de un encierro a otro. Y específicamente, en este tipo de encierro se busca concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe ser superior a las fuerzas elementales. ¿Qué significa esto? Que al interior de un espacio de encierro se busca la administración del mismo, se busca repartir en este espacio específico de encierro, por ejemplo, en una fábrica, y lo que se busca es poder producir. Imaginemos que hablamos de obreros, buscan producir más de lo que producirían como la suma de las fuerzas elementales, o sea, las fuerzas de esos obreros, si las distribuimos, organizamos, de alguna manera tenemos una producción que al modo de poder recolectar es la misma, implica una mayor tasa de ganancia o una mayor producción. Eh, bueno. Vamos a pasar al encierro, a hablar más o menos qué es el encierro. El individuo no dejaría pasar de un espacio cerrado a otro, y cada lugar de encierro tendría sus leyes. Estaría la familia, después la escuela, el cuartel, la fábrica y de tanto en tanto el hospital. Y claro, en la prisión, que es el lugar de encierro por excelencia. Eh, Porque bueno, el espacio cerrado está recortado, vigilado en todos sus puntos, donde los menores movimientos se controlan y los acontecimientos se registran, y en el que cada individuo al interior está constantemente localizado, examinado y distribuido entre otros individuos.
Las disciplinas van a sufrir una crisis en beneficio de unas nuevas fuerzas que se irán instalando lentamente. ¿Por qué la prisión sería el lugar de encierro por excelencia? Es porque la prisión es la que sirve de modelo analógico. ¿Qué significa un modelo analógico? Es que es una representación material de un objeto o proceso que ayuda a entender mejor el origen, la formación o funcionamiento de algo. Entonces, podemos determinar que por eso la prisión es el medio analógico. Eh, bueno, Foucault sabía la brevedad de este modelo que va a suceder a las sociedades de soberanía y cuyo objetivo y función eran muy otros, que era recaudar más que organizar la producción, decidir la muerte más que administrar la vida, y esta transición se va a hacer progresivamente bueno, así opera la gran conversión de esta sociedad a otra. Bueno, como pudimos haber dicho en la diapositiva pasada, es que Foucault analizó a la perfección el proyecto de los centros de encierro, que es concentrar y ordenar. Ahora vamos a hablar de la crisis generalizada de todos los lugares de encierro. Bueno, los centros de encierro de las sociedades disciplinarias dieron paso a la sociedad de control. Esto fue progresivo. Atravesaría una crisis generalizada, como ya vimos, la cárcel, el hospital, las fábricas, la escuela y la familia. Los ministros anunciarían constantemente necesarias reformas de estas instituciones. Y bueno, aunque estas crisis aparenten en un principio unas nuevas libertades, participarían igualmente de mecanismos de control que no tienen nada que envidiar a los más terribles encierros. Dado que todos los centros de encierro atravesarían una crisis generalizada, eh, los ministros anunciarían estas reformas, como pudimos ver, y, por ejemplo, la crisis del hospital, podríamos decir, de hecho, es posible que los hospitales de día pudieran funcionar y la asistencia domiciliaria eh, aparentarían en principio unas nuevas libertades, o sea, que vayan un doctor a visitar a un enfermo, pero participarían igualmente de mecanismos de control, dado que ejercen también una vigilancia, una examinación, aunque signifiquen como nuevas libertades para el individuo. Mm, bueno, ahora vamos a pasar a qué, como lo que vimos era que los centros de encierro de las sociedades disciplinarias dieron paso a las sociedades de control a través de esta crisis generalizada de todos los lugares de encierro, es que vamos a llegar al concepto propuesto por Deleuze, ya habiendo recorrido la sociedad disciplinaria y ya habiendo avistado una crisis generalizada de todos los lugares de encierro. Estas son las sociedades de control, donde el poder se ejerce fluidamente en espacios abiertos, no en espacios de encierro, eh, sino que de esta manera. En la sociedad de control nunca se terminaría nada, ya que la empresa, la formación o el servicio eh, se pueden dar, por ejemplo, de manera inclusive simultánea o coexistente. Las fábricas ahora serían reemplazadas por empresas. Las máquinas simples son reemplazadas por sistemas computarizados de producción y de control. Esta es una diferencia importante, ya que habla de que de las máquinas energéticas pasamos a las máquinas informáticas, que lo vamos a ver un poquito más adelante cuál es su diferencia. Y claro, las máquinas energéticas tienen que ver con la sociedad disciplinaria y la máquina informática con las sociedades de control. La empresa instituiría entre los individuos una rivalidad interminable a modo de sana competición. Bueno, como dijimos, que el poder se ejerce fluidamente en espacios abiertos en forma desterritorializada. Por ejemplo, podríamos decir que estas modalidades de poder, de control, se podrían ver reflejadas en los psicofármacos que se entregan a las personas en reemplazo, por ejemplo, de las instituciones psiquiátricas como el manicomio, cuando, o sea, obviamente existe, pero es para casos más graves, cuando los casos que quizá antes daban todo un poco igual y eran todos encerrados en un mismo lugar. Y ahora está la posibilidad de que las personas puedan automedicarse, bueno, a través de estas recetas que entregan los doctores, y está el consumo televisivo también, que es una forma de poder influir en el pensamiento de las personas, y es usado como un mecanismo de control, obviamente para que los
los ciudadanos, estos habitantes de esta nueva sociedad, puedan, por ejemplo, poder insertarse o desarrollar sus formas de participación en términos de un pensamiento más o menos establecido. Voy a tomar un poco de agua. En la sociedad disciplinaria siempre había que volver a empezar, o sea que terminaba la escuela, empezaría el cuartel y después estaría la fábrica. Ejemplo. La fábrica utilizaría una modulación de los salarios, prima, incentivos, concursos y premios. El éxito de los concursos, por ejemplo, televisivos, se debe a que expresan analógicamente la situación en la empresa y reflejan la competitividad. Y la empresa, en cambio, instituye, como por eso habíamos dicho en lo anterior, que instituye una rivalidad interminable a modo de sana competición, como una motivación que contrapone unos individuos a otros. Por ejemplo, también en los salarios hay una modulación de los mismos, o sea que el salario se otorga un poco al mérito de lo que tú además hagas en el trabajo, la capacitación que estás continuamente realizando para poder ser un trabajador más calificado, tiene que ver, por ejemplo, con esta idea de la formación permanente en lo que respecta, por ejemplo, a la formación, a la enseñanza pública. Ya no se necesita que se encierren en un espacio, sino que los individuos accederían voluntariamente a estos mecanismos de control, por ejemplo, a través del celular y sus múltiples aplicaciones. eh, Son formas de control que más o menos pasan desapercibidas. Y claro, si uno no participa, eh, queda muchas veces fuera de las nuevas formas de socialización, queda aislado de las interacciones humanas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, nos extendimos un poco aquí. El dinero refleja la distinción entre estos dos tipos de sociedad. Por ejemplo, el control remite a intercambios fluctuantes, modulaciones a diferentes monedas. Por ejemplo, que hoy día vemos que hay un montón de monedas internacionales, las cuales, por ejemplo, van dando la importancia al reflejo de cómo está la economía local. Cuando la sociedad disciplinaria específicamente está más identificado con el patrón oro, no necesariamente como con estos intercambios fluctuantes de la moneda y hace modulaciones, bueno, las distintas monedas. Lo esencial serían las cifras, por ejemplo, las contraseñas que permiten o prohíben el acceso. Hay una relevancia totalmente importante hoy en día con respecto a las contraseñas, en las múltiples cuentas que hay en los distintos dispositivos que nos hacen querer entrar a un lugar para poder realizar acciones que son necesarias y en las que participamos voluntariamente. Eh, no como la sociedad de control, o sea, disciplinaria, que específicamente nos hacen estar en un lugar haciendo cierta cosa a través de la vigilancia y de ese sentimiento de una omnipresencia que está vigilándonos continuamente para realizar algo de tal o cual manera. Bueno, las sociedades disciplinarias se equiparon con la máquina energética, como lo que habíamos dicho en la diapositiva pasada, y la sociedad de control actúa mediante máquinas de un tercer tipo, que son informática y ordenadora. ¿Cuáles serían las de primer tipo? Las que tienen que ver con palancas, poleas, relojes. Las disciplinarias tienen que ver con un segundo tipo, que son maquinarias energéticas. Y tercer tipo son la informática y los ordenadores que todos conocemos hoy en día. Bueno, el capitalismo del siglo XIX sería un capitalismo de concentración, por lo que ya hemos expuesto, y en la actualidad el capitalismo ya no se concentraría en la producción, salvo en el tercer mundo, que son estos países que extraen materias primas y que son necesarias para para la producción o, por ejemplo, para la continuación de los servicios. Eh, por otra parte, podríamos decir también que la fábrica también es como un centro de encierro, es un centro de encierro, porque el capitalista no es solo el propietario de los medios de producción, sino también el propietario de otros centros concebidos como las casas donde viven los obreros,
las escuelas, sobre todo lo que vamos a reflejar en la historia del siglo pasado aquí en Chile, con las llamadas pulperías, por ejemplo, donde tú trabajabas y te otorgaban una moneda de cambio en la cual podrías comprar ciertos recursos, y claro, donde los obreros sufrían muchas vejaciones. Y en cambio ahora es como una modulación un poco distinta del, del capitalismo. Eh, por otra parte, mm, el capitalismo, por ejemplo, ya no compraría materias primas ni vende productos terminados eh, en la mayoría, o sea, en la sociedad de primer mundo, no como en la de tercer mundo, sino que procede el montaje de piezas sueltas y lo que intenta vender son servicios. Lo que quiere comprar son acciones, no un capitalismo de producción como la sociedad disciplinaria, sino que un capitalismo de servicios en la sociedad de control. Y por eso sería esencialmente disperso, eh, dado que, es decir, de venta o de mercado, no tiene que ver como con una forma más o menos establecida, eh, como, como las que podíamos ver en la sociedad disciplinaria, sino que fluctuante, específicamente fluctuante. La empresa reemplazó el lugar de la fábrica, como habíamos comentado, y la familia, la escuela, el ejército, la fábrica ya no son medios analógicos que convergen, como habíamos comentado, pero acerca de los medios analógicos. Bueno, ahora vamos a pasar a la sociedad de control, que el control se ejerce a corto plazo y de forma continua. En la era de la disciplina, esta tenía una larga duración y era discontinua. El hombre ya no estaría encerrado, sino libre en un espacio, pero endeudado. ¿Podrá existir un mecanismo de control capaz de proporcionar a cada instante la posición de un elemento de un medio abierto, ya sea un animal dentro de una reserva o un hombre en una empresa? ¿Y cómo encontrar nuevas formas de resistencia contra las sociedades de control? Primero que todo, que el instrumento de control sería el marketing, que nos obligaría, o sea, no interiorizaría un deseo constante de querer comprar, por lo tanto existiría una deuda, y también está como socialmente instaurada esta idea de querer comprar, de querer estar más o menos a la moda, más pendiente del mercado y de las tendencias internacionales. Y bueno, el control se ejercería a corto plazo y de forma continua, y en la era de la disciplina esta tenía una larga duración y era discontinua. Por ejemplo, en la prisión antes no se conocían estos llamados beneficios, donde quizás te puedan colocar una tobillera que pueda localizarte, o que puedas dormir en la noche en la prisión y el otro día hacer tu vida más o menos normal. Y el hombre, bueno, estaría libre pero endeudado, y una constante del capitalismo seguiría siendo la extrema miseria en las tres cuartas partes de la humanidad, demasiado pobres para ser endeudadas y también numerosas para encerrarlas. Entonces, esta teoría de la sociedad de control de Deleuze avista inclusive lo que se le puede escapar, como uno podría decir ya, pero esto no se ve reflejado en todos los países, en todas las sociedades, y claro, eh, sino que instituye un modo más o menos expansivo, dominante en la sociedad, a unas tres cuartas partes de la humanidad. Como podríamos decir, que si existían estas formas como mecanismos de controles para proporcionar a cada instante la posición de un elemento en un medio abierto, ya sea un animal o un hombre en una empresa, o el animal en una reserva, obviamente. Félix Guattari, que es un filósofo igual muy importante en la obra de Deleuze, ya que escriben muchos textos, elaboran mucha teoría en conjunto, nos dice que, eh, que él imaginaba una ciudad en la que cada uno podía salir de su apartamento, su casa o su barrio, gracias a su tarjeta electrónica individual, mediante la que iba levantando barreras, pero podría haber días u horas en las que la tarjeta fuera rechazada. Lo que importaría entonces no es la barrera en sí, eh, sino el ordenador que señala la posición lícita o ilícita. En el régimen carcelario, la búsqueda de las penas sustitutivas, la utilización de collar electrónicos, como habíamos dicho, las tobilleras, imponen al condenado permanencia en su domicilio durante cierta hora, y en el régimen escolar, por ejemplo, las formas de control continuo y la acción de la formación permanente sobre la escuela sería la forma, por ejemplo, de control,
Y en el régimen hospitalario, o sea, en los hospitales, podríamos ver que la nueva medicina localiza grupos de riesgo que producen una materia cifrada que es preciso controlar y cada vez elabora nuevas formas de poder sustentar el tratamiento, no necesariamente en un lugar de encierro, sino que desde el hogar o remitir a otras formas. Y en el régimen empresarial, los nuevos modos de tratar el dinero, los productos y los hombres ya no pasaría por la antigua forma de las fábricas, sino que la crisis de las instituciones sería la instalación progresiva de un nuevo régimen de dominación. Eh, bueno, como encontrar nuevas formas de resistencia, ¿cómo podríamos encontrar nuevas formas de resistencia contra las sociedades de control? Eh, Hay una analogía muy importante que ocupa Deleuze, es que los anillos de la serpiente son aún más complicados que el orificio de una madriguera de topo, ya que la sociedad disciplinaria la representa con un topo que específicamente va como por debajo, de un topo que controla solo una forma de oro, por ejemplo, que busca, y la serpiente tiene que ver con un tránsito mucho más fluctuante, que puede pasar por diversos espacios y representa en definitiva una mayor complejidad de cómo nosotros vivimos y nos posicionamos en esta sociedad y si queremos hacer resistencia a ella, que es una forma mucho más dificultosa a través del control que con la disciplina. Ya que, por ejemplo, todo empleado sabría que si no realiza el trabajo en el tiempo y la forma esperada, alguien que estaría dispuesto a hacer ese trabajo no solo en ese tiempo y en esa forma esperada, y además por menos cantidad de dinero, y además hacer esto le podría significar una amonestación económica, por decirlo de alguna manera, y la cantidad de tiempo abierto que tienen los trabajadores en comparación al siglo pasado, por ejemplo, antes de los procesos de luchas por las 8 horas, tendría que ver con un control mucho más fuerte ahora con esa cantidad de tiempo abierto, mucho más incisivo que el encierro en sí mismo, ya que nuestro tiempo estaría a disposición de la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitaríamos que esa empresa no esté controlando constantemente, no encierre una fábrica en un horario determinado, sino que lo haría a través de distintos dispositivos que implican una comunicación continua e instantánea. No sé qué se imaginarían, pero a mí me viene a la cabeza inmediatamente el celular, el correo, el mail, bueno, en el que eh, internalizaríamos este control, ya que podrían inclusive, por ejemplo, saber la posición en la que estamos si nosotros a través de nuestras redes sociales publicamos una foto, que es algo que se nos incentiva constantemente el estar haciendo como un registro de nuestra vida y exponiéndola a los demás, es que nos volveríamos inclusive autovigilantes de nosotros mismos, o sea, de lo que hacemos, estar regulando estas formas, tener el tiempo libre nos obligaría a poder cumplir con todas las tareas y autoexigirnos. Así de esta manera, los grandes circuitos de poder que tienen las empresas nos podrían encontrar donde quieran y cuando quieran, nos podrían llamar, por ejemplo, y nos encontraríamos siempre ubicables, caminaríamos libres, no en un espacio de encierro, pero en realidad siempre estaríamos encontrables por las cámaras, por el GPS, y la idea de desaparición, anonimato, que por ejemplo se podía dar en la sociedad disciplinaria, y en que hay mucha bibliografía al respecto, mucha historia, mucha elaboración teórica con respecto a ese tema, estaría, eh, ya no podríamos tener esta idea de anonimato, las sociedades de control estaríamos totalmente identificables. Y esto llegaríamos al final de la clase con una frase de Les que dice que no se trata de temer o de esperar, sino de buscar nuevas armas contra este tipo de sociedad y una forma un poco reflexiva de afrontar estos mecanismos de control que son perjudiciales si nosotros los pensamos en términos filosóficos en muchas aristas de nuestra vida. Me gustaría saber si, por ejemplo, ustedes podrían encontrar diferencia entre una sociedad de control y una sociedad disciplinar después de nuestra clase, y espero podamos tener un poco esa retroalimentación después de la misma, si nos volvemos a encontrar. Y también me gustaría que pensaran un poco que cómo creen que les afecta existir en una sociedad como la que esboza de Gilles Deleuze, sobre todo a la mano de esta obra. Sería muy interesante ver aquello, espero que le haya gustado mucho la clase y nos estaríamos viendo. Eso, que estén muy bien. Ahora voy a cortar.